Estimados estudiantes de tercero medio del Colegio San Agustín, de la asignatura Límites, Derivadas e Integrales. Vamos a continuar nuestro trabajo a distancia. Esta semana vamos a trabajar en un tema nuevo, diferente al que ya veníamos trabajando de las funciones. Vamos a dejar las funciones un poquitito atrás para retomarlas cuando nos volvamos a reencontrar de manera presencial en el colegio. Retomaremos algunos tópicos de las funciones, ya, pero por esta semana vamos a trabajar un poquito conociendo y utilizando algunos conceptos relacionados con las sucesiones, las sumatorias y las progresiones. El objetivo de aprendizaje, y tal como ustedes lo tienen escrito en la guía, es conocer y aplicar propiedades de las sucesiones y series, realizar sumas por medio de la notación de sumatoria y aplicar las propiedades de las progresiones aritméticas y geométricas para resolver problemas, ¿ya? Tenemos que conocer primero lo que son las sucesiones, lo que son las series y poder aplicar algunas de sus propiedades porque este es un tema nuevo en su mayoría para ustedes. Ya los conceptos que vamos a trabajar son sucesiones, sumatorias, progresión aritmética y progresión geométrica. Los recursos que van a utilizar son el cuaderno, la guía de aprendizaje y el video explicativo, que es el que están viendo en este momento. ¿Cómo vamos a trabajar esta guía? Vamos a ir revisando y analizando los conceptos y ejemplos presentes en la guía, revisando, ¿cierto?, el video explicativo y, tal como en otras ocasiones, enviando las dudas al correo, ya a mi correo institucional. Y pueden enviármela si ustedes quieren o guardan la guía en sus carpetas, ¿ya? Nos vamos a la guía propiamente tal y vamos a repasar primero qué es una sucesión numérica, ¿ya? Tal como ahí dice, una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números reales que se llaman términos de la sucesión y que se obtienen al evaluar una función cuyo dominio, recuerden que el dominio es el conjunto de partida, desde dónde hacia dónde va nuestra función. Y en este caso, este dominio son los números naturales. Y el recorrido, que tal como ustedes saben son los posibles resultados de la función, está en los números reales, ¿ya? Toda sucesión numérica se denota de esa manera. A sub n, ¿ya? Y cada uno de los términos va a ir siendo A sub 1, A sub 2, A sub 3, punto suspensivo hasta el último término. El término de orden n o término general de esta sucesión es A sub n y ese índice es el que nos indica el lugar que ocupa el término de la sucesión. Por ejemplo, tenemos acá un listado de sucesiones, ¿cierto?, que están en su guía. Yo voy a revisar con ustedes ahora unas dos para que después ustedes puedan hacer las otras y luego las van a verificar con la pauta que también les voy a subir. La primera actividad dice, dado el término general, determine los 5 primeros términos de cada sucesión. ¿Qué implica buscar los primeros 5? Significa que vamos a tener que encontrar A sub 1, vamos a tener que encontrar A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Cierto? Vamos a hacer el ejercicio A. Este ejercicio A es una función por tramos donde me dice que para los n que sean impares, mi expresión es 2 elevado a n. Y para los n que sean pares, mi expresión es 1 partido por 2 elevado a n menos 1. ¿Cierto? Esa función. El 1, como es impar, ¿cierto? Tengo que reemplazarlo ahí, en los impares. Y el que es 2, por supuesto, lo voy a reemplazar en la de los pares, ¿ya? Revisemos. El A sub 1, entonces indica que el 1 es mi n. ¿Cómo me quedaría la expresión? 2 elevado a 1, o sea, 2. El siguiente, el A sub 2, voy a reemplazar en los pares. Sería 1 dividido en 2 elevado a 2 menos 1. Y eso es 1 dividido en 2 elevado a 1, es decir, 1/2. ¿Ya? Luego la sub 3, lo mismo. En los impares, 2 elevado a 3, y eso es 8.
Luego la sub 4 sería 1 partido por 2 elevado a 4 menos 1. Eso es 1 partido por 2 elevado a 3. Y eso es 1/8. Y el a sub 5, impar de nuevo, 2 elevado a 5, y eso es 32. Ya aquí estamos encontrando término a término, ¿cierto? Los elementos de la sucesión. Dijimos entonces que una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números reales que se llaman términos de la sucesión y que están dados, ¿cierto?, por el resultado de reemplazar esos n en la expresión que a mí me dan, ¿ya? Entonces, para poder encontrar los términos, a mí me tienen que dar una sucesión. En este caso me dieron esa, tengo acá otra, en fin. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Veamos la D. En el ejemplo D, lo mismo, ¿ya? Encontrar los 5 primeros términos. Eso implica que voy a encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5, ¿ya? El a sub 1, en este caso la función es la misma todo el rato, no es por tramos. Solamente voy cambiando el índice, ¿cierto?, en el exponente. En este caso sería menos 1 elevado a 1 más 1. Eso es menos 1 más 1, 0. El a sub 2, voy a reemplazar el n por 2. O sea, menos 1 elevado a 2. Y eso más 1. Eso me da todo número negativo elevado a una exponente par. Es positivo. Entonces sería 1 más 1 y eso es 2. Nos vamos a la sub 3 y es reemplazar el exponente por 3. ¿Cierto? Entonces sería menos 1 elevado a 3 más 1. Todo número negativo elevado a un exponente impar a negativo. O sea, menos 1 más 1 es 0. Luego la sub 4 sería menos 1 elevado a 4 más 1. Como es par, el resultado es positivo y sería 2. Y por último, el quinto término de esta sucesión, que sería menos 1 elevado a 5 más 1, sería menos 1 más 1 es igual a 0. Ahí tenemos hecho dos ejercicios, ¿cierto?, de la primera parte de esta actividad, que es encontrar términos de una sucesión, ¿ya? Ustedes van a realizar los otros y luego los van a verificar con la pauta que yo les voy a enviar. Además, nos vamos a ir encontrando en algunas plataformas para ir resolviendo dudas. Segunda actividad. Acá me dan las sucesiones, me dan esa sucesión, ¿cierto?, que es 2 elevado a n menos 1. Y me dan la otra sucesión, que es 1 partido por 2 elevado a n menos 1. Y me piden calcular el valor de cada expresión. Vamos a hacer un ejemplo. El ejercicio A. Me piden que encuentre 2a sub 2 menos 3b sub 3. Entonces, para yo poder hacer ese ejercicio, ¿qué elementos tengo que tener primero? Necesito el a sub 2 y necesito el b sub 3, ¿cierto? Entonces puedo calcularlo sin problema por separado. Puedo decir, ¿cuánto es a sub 2? La sucesión a sub n es esa, ¿cierto? 2 elevado a n menos 1. ¿Cuánto es mi n? 2. Entonces me queda 2 elevado a 2 menos 1. Eso es 2. Y el otro término que voy a necesitar es b sub 3. Y en este caso sería 1 dividido en 2 elevado a 3. Y eso menos 1. Es decir, 1 dividido en 2 elevado a 3 es 8 y menos 1, 7. Ahora recién voy a encontrar la expresión, ¿ya? En este caso a mí me dicen que tengo que hacer 2 por a sub 2, ¿cierto? Pero a sub 2 ya lo tengo, es 2. Menos 3 por b sub 3, pero ese ya lo tengo, ¿cierto? Y es un séptimo, ¿verdad? Eso es 2 por 2, 4, menos 3 séptimos. ¿Qué tengo que hacer ahí, dado que tengo una resta de fracciones?
mínimo como un múltiplo que es 7, ¿cierto? ¿Por cuánto amplifico esto para que tenga denominador 7? Por 7, ¿cierto? Y sería 28. Y eso menos 3. O sea que el resultado de esa expresión es 25 séptimos. Eso es lo que hay que hacer en la actividad número 2, donde tengo que encontrar el valor, ¿cierto? Cuando me dan las sucesiones. El valor de una expresión. Algunas propiedades de las sucesiones. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos sucesiones, ¿qué se hace? Se suman término a término cada uno de los elementos de esta sucesión. Si yo quiero restar dos sucesiones, lo mismo. Se restan cada uno de sus elementos. El elemento 1 de una con el elemento 1 de la otra. El elemento 2 con el otro elemento 2. Y así sucesivamente. Si las quiero multiplicar, exactamente lo mismo. ¿Ya? Término a término, los elementos. Y si quiero hacer división, lo mismo. ¿Ya? Vamos con la actividad 3. Veamos qué se nos pide. Aquí me dan dos sucesiones, pero numéricas, ¿ya? Y me dice determina el término general de la suma de estas dos sucesiones, ¿cierto? Y nosotros acabamos de ver que para obtener la suma, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar cada uno de estos elementos. Es decir, que vamos a cambiar color. Vamos a encontrar, entonces, a sub n más b sub n. ¿Qué tendríamos que hacer? Según la propiedad, eso sería a1 más b1. Ese sería el primer elemento. A sub 2 más b sub 2. Ese sería el otro. A sub 3 más b sub 3. A sub 4 más b sub 4. Y así, ¿cierto? Entonces, el 1 de aquí, 2. El 1 de allá, 2. Sería 4. La otra, S más S, 7. El 6 más el 4, 10. El 8 más el 5, 13. El 10 más el 6, 16. ¿Cierto? Esos son los 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 primeros términos de la suma de mi sucesión. Pero fijémonos bien en lo que nos dice la pregunta. La pregunta dice determina el término general. O sea, no nos piden solo que encontremos los 5 primeros términos, sino que algebraicamente, ¿cómo podríamos representar eso? Si ustedes se fijan, ese elemento es el 4 sumándole 3 unidades. O sea, de ahí para allá sumamos 3. De ahí para allá sumamos 3, ¿cierto? O sumamos completo 6, que sería 3 por 2. De ahí para allá sumamos 3, ¿cierto? O sumamos 9, que sería decir, de aquí para allá sumamos 3 por 3, ¿cierto? De ahí para allá sumamos 3 más, ¿verdad? Y así podríamos seguir. ¿Cómo podríamos anotar nosotros eso de manera algebraica? Nosotros podemos decir que nuestro primer elemento es 4, ¿cierto? Y a eso le sumamos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la diferencia que tenemos aquí? Siempre es de 3 unidades, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a obtener ese elemento? ¿Cómo decimos que este segundo elemento va a ser 4, ¿cierto? Más 3. ¿Verdad? Podríamos decir que este elemento es n-1 por 3, ¿cierto? Fíjense bien, nuestro primer elemento es el 4, nuestro n1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0 y 0 por 3 es 0, por lo tanto es 4 nomás. Nuestro segundo elemento, 2. 2 menos 1, 1, ¿cierto? Y 1 por 3 es 3. O sea, nuestro n sub 2, nuestro elemento sub 2 sería 7.
el tercer elemento de esta sucesión. Sería n igual a 3, ¿verdad? 3 menos 1, 2. 2 por 3, 6. ¿Cuánto sumamos de aquí para allá, del 4 al 10? 6. Y así obtuvimos, ¿cierto?, nuestro término general de la sucesión. Esta parte probablemente cuesta un poquito, ¿cierto? Hay que ir soltando la mano, pero en la medida que lleguemos hacia el final de la guía, ustedes se van a dar cuenta que las sucesiones que tienen un comportamiento como este tienen un nombre especial y que tienen siempre una fórmula particular para anotarlas, ¿ya? Entonces no es que siempre vayamos a tener que estar pensando cómo llegar a ese tipo de sucesiones, sino que vamos a ir viendo que hay algunas fórmulas que nos van a ayudar. En la actividad 4 nos dicen que tenemos dos sucesiones, una sub 1, que es 1, y una sub n, que es a sub n menos 1 más 2, ¿cierto? O sea, nos dicen que existe una sucesión, que no sabemos cuál es, donde ese es su primer término y ese es el último término, ¿cierto? Y dice, completa el desarrollo que permite encontrar sus 4 primeros términos. El 1 ya lo dieron ahí. ¿Cómo encontramos el segundo término? Ese, que ya está dado. Reemplazamos en el a sub n, ¿cierto? Solo que en vez de n, reemplazamos por 2, ¿cierto? A sub 2 menos 1, que sería a sub 1, más 2. Pero el a sub 1 ya lo conocemos, es 1. Entonces sería 3, y ahí encontramos el a sub 2. ¿Cómo encontramos ahora el a sub 3? El a sub 3 sería a sub 3 menos 1. Estoy mirando aquí. Y eso más 2, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir a sub 2 más 2. Pero el a sub 2 ya lo tengo, está ahí, ¿verdad? Y eso es 3. O sea que esto sería 3 más 2, 5. Y el a sub 4 sería a sub 4 menos 1. Y eso más 2. De nuevo estoy mirando allá. 4 menos 1 es 3. O sea, esto es a sub 3 y eso más 2. Pero el a sub 3 ya lo tengo, ¿cierto? Que es 5. Por lo tanto, esto es 5 más 2. Y eso es 7. Ahí estaríamos con la actividad número 4. En la actividad número 5, les voy a explicar el primer ejemplo. Dice, determina el término general de las siguientes sucesiones. Es decir, tenemos el 5, el 8, el 11, el 14. Y nos piden encontrar el término general, es decir, la expresión algebraica que pudiese representar toda esa sucesión. Si vamos acá arriba, fíjense que lo que teníamos era una sucesión donde le sumábamos la misma cantidad de elementos cada vez. Le sumábamos 3, 3, 3, 3. Fíjense lo que tenemos acá. 5 más 8, 5 para llegar a 8, 3, u 8 menos 5. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Tenemos una diferencia de 3. O sea que podríamos aplicar lo mismo que hicimos arriba, ¿verdad? Nuestro primer elemento es el 5 y a eso le vamos a sumar, ¿cierto? El n menos 1 por la diferencia de los términos que tenemos, ¿verdad? Pero en este caso, nuestra diferencia, ¿cuánto es? 3, ¿ya? Esa sería la forma de encontrar allá. Fíjense que en el B tenemos 580, 540, 500, 460, 420. Aquí vamos restando, ¿cierto? Vamos quitando elementos, ¿ya? Entonces, en vez de sumar, ¿qué iremos a tener? Una resta. Pero los invito a ustedes a que intenten hacerlo, ¿ya? Y después lo revisan en la pauta que va a estar disponible en el aula virtual. Prácticamente la mayoría son de diferencia, ¿cierto? Y acá tenemos uno que dice 1, 10, 100, 1000. ¿Cómo creen ustedes que encontramos esa sucesión? ¿Cuál pudiese ser el término general? Eso podría ser 10, ¿cierto? Elevado a n. Si decimos 10 elevado a n y nuestro primer término es 1, y 10 elevado a 1 no nos da 1, nos da 10. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para que esto fuera 1 nuestro primer elemento?
¿cierto? Nosotros sabemos que todo número elevado a 0 nos da 1. Por lo tanto, necesitamos que ahí haya un 0. Es decir, le vamos a quitar 1. Entonces, nuestro primer elemento, si es el 1, decimos 1 menos 1 es 0 y 10 elevado a 0, 1. Obtuvimos el primero. Vamos con el segundo. Si nuestro segundo término es 2, 2 menos 1 es 1. 10 elevado a 1, 10. Si es 3, 3 menos 1 es 2, 10 elevado a 2 es 100. ¿Cierto? Vamos bien. Por lo tanto, esa expresión va a ser 10 elevado a n menos 1. Los invito a que puedan encontrar ustedes el B, el C y el D.